Hola, ¿cómo estás? Dios te bendice. Bienvenido al Ministerio Poder y Gloria. Soy el pastor Rolando Monroy y en este día voy a traer para ti la lección número 23 de nuestra célula Poder y Gloria. El título es un título hermoso y se llama Los alcances de mi autoridad. Sabemos que el Señor Jesucristo, Yeshua, le quitó la autoridad al enemigo cuando vino a la tierra y fue a la cruz. Autoridad que el enemigo le robó con anterioridad a Adán, el primer hombre. Pero el Señor Yeshua, con todo su amor, con toda su bendición, con todo su poder y con toda su gloria, le arrebata esta autoridad al enemigo para entregárnosla a nosotros con bendición y con amor para ejercerla correctamente para su gloria y su honra. Dios te bendiga, acompáñame a verla. Dios te bendice. Bye bye. Gracias porque mis padres te siguen conociendo más. Esperemos que los que dejaron de conectarse y los que no se han conectado lo vuelvan a hacer para seguir alimentándonos en tu palabra y saber más de ti, Señor. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre mi esposo, sobre el pastor, para que nos siga instruyendo en todos los caminos que tengan que ver contigo, Señor. Te pedimos por nuestras familias, por las familias de todos los integrantes de la célula, para que sigamos en este camino y que siga siendo el pilar principal de nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a... Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema del día de hoy es la lección número 23 y la lección número 23 se llama Los alcances de mi autoridad. Y vamos a ver los alcances de mi autoridad. Cierto es que en la lección 22 o en la lección pasada que estuvimos, vimos el tema esfuérzate y sé valiente. No sé si se acuerdan que vimos esa parte donde muere Moisés y le dice el Señor a Josué que ahora le toca a él a tomar esa autoridad y tomar ese rumbo para introducir a su pueblo que había salido de Egipto a la tierra prometida. Entonces, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9, nos decía que después de la muerte de Moisés, Josué heredó la autoridad en la tarea de meter al pueblo de Dios en la tierra que había él prometido, pidiéndole varias veces que se esforzara y que fuera valiente también, porque ahora era él a quien le tocaba tomar la responsabilidad del pueblo de Dios. Veamos qué nos dice la Biblia sobre tomar una autoridad para tener una dirección. Ahora lo que vamos a ver entonces es de qué manera fue, cómo esta parte de autoridad la tuvo que tomar Josué, porque el Señor se la estaba indicando. El Señor no le estaba diciendo que si la quería, le estaba diciendo que la iba a tomar, porque era necesario que alguien hiciera sucesión de Moisés, ya que Moisés sirvió como instrumento para liberar al pueblo de Dios de la tiranía de Egipto, que lo tenía preso después de 430 años. Entonces, eran maltratados, eran abusados, y el Señor manda a Moisés para que libera al pueblo, y es cuando vemos la historia donde nos dice de las plagas de Egipto y todo lo que hemos escuchado. Pero primero que nada vamos a definir qué es la autoridad, y le voy a pedir a mi esposa, por favor, si me puede leer esta parte, ¿qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Ok, el siguiente, por favor, definición. Una autoridad es una figura que tiene permitido ejercer el poder para mantener el orden en el ámbito al que pertenece. Puede tratarse de una persona, un grupo de personas o una entidad, ya sea pública o privada. Ok, muchas gracias. Entonces, en este tema estamos viendo que la autoridad tiene su chiste, o sea, la autoridad no es cualquier cosa, sino tiene también el poder de ejercer y de tener en orden las cosas. Por ejemplo, una autoridad, pues, la conocimos en el trabajo, pues, ¿quién sería? Pues el jefe que tenemos inmediato, y una autoridad más arriba, el jefe de nuestro jefe, o el director, por ejemplo, o el dueño de la empresa, ¿no? En la casa, por ejemplo, la autoridad se define de dos maneras. La autoridad ejerce o cae la responsabilidad de la autoridad sobre el varón cuando la mujer tiene esposo. Cuando no tiene esposo, cae directamente sobre la responsabilidad de la mujer. Por ejemplo, ¿qué pasa con las madres solteras o qué pasa con las madres, con las viudas?
¿O qué pasa con las madres que perdieron al marido, que se divorciaron? Bueno, en este caso la palabra dice que tienen una autoridad central y esa autoridad es Yeshua, es Cristo, quien ejerce la autoridad de varón en su casa y por lo tanto la mujer nunca quedaría desprotegida. Sin embargo, la mujer también ejerce la autoridad, puesto que no tiene físicamente al varón, ejerce la autoridad, la cual le permite hacer movimientos en su casa o decisiones que pueda tomar sin ningún problema, aceptando la responsabilidad que ella tiene, ya sea una mujer sola o también ya sea una mujer con hijos. Definitivamente, por ejemplo, la mujer está capacitada para tener autoridad y sí está capacitada para tenerla, pero cuando está el varón, la autoridad y el peso de la autoridad cae sobre el varón y es la única manera de que pueda ejercer la bendición. La palabra nos dice en la historia de la Biblia que hay dos tipos de situaciones que se ha ejercido durante milenios y es lo que viene siendo también el patriarcado o el matriarcado. Y en esta parte de la autoridad vemos una estructura completa. Cristo, desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos marca una autoridad lineal de patriarcado. Dios estableció el patriarcado. Por lo tanto, lo que se ejerce en una casa o en una familia, teniendo el varón como persona y se ejerce un matriarcado, el matriarcado realmente no es muy correcto delante de los ojos de Dios, porque lo que trata el matriarcado es precisamente de quitar o restar autoridad a la cabeza del varón. Pero uno puede decir, bueno, es que, por ejemplo, a mí me tocó, por ejemplo, en familia tener un tío muy lejano que no movía ni un dedo, ¿no? Pero tenía 6 hijos, 7 hijos y no movía ni un dedo. Entonces la mujer tenía que entrarle en el rol de tener la autoridad en la casa y de mover todas las piezas en la casa y de dirigir a los hijos y todo. Esta es una responsabilidad que la mujer tuvo que adquirir, no precisamente porque lo haya querido, sino porque el varón no tenía la manera de ejercer esa parte en su casa, lo que trae a una situación no trae a una situación de bendición. ¿Por qué razón? Porque una estructura correcta debe de ser respetada. Y si no es respetada, bueno, pues entonces se tiene que ejercer una situación. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué hace la esposa en caso de que tenga ese problema? Lo que hace la esposa es precisamente clamar a Dios para pedirle que la autoridad y el peso de la autoridad traiga o caiga sobre de su marido para que las cosas se alineen y la bendición baje en línea recta como debe de ser. ¿Por qué razón? Porque la mujer no está capacitada para tener ciertas cargas y preocupaciones que el hombre debe de llevar. Por ejemplo, en situación personal, ahora que mi esposa estuvo en cama, pues el lunes me vino todo el bajón a mí, ¿verdad? El lunes me vino todo el bajón y la verdad me fue como en feria. ¿Por qué razón? Porque toda la preocupación que tuve y todo el estrés que tuve de la semana, de la situación que entró al hospital, de que estuve enferma, de que ella no podía o no tenía en ese momento la capacidad física para hacer algunas cosas o tomar algunas decisiones en cuestión de, por lo grave que se puso, mi responsabilidad era estar al tanto de todo y que todo funcionara como debe de ser. Aunque la situación estaba con los médicos y la situación estaba ahí, mi responsabilidad era estar al pendiente de que los médicos estuvieran haciendo las cosas o llamándolos o pidiéndoles explicaciones para saber en caso de tomar alguna decisión. Lo cual, de alguna manera, por ejemplo, todo lo que se vino en esta semana, que fue muy fuerte, de alguna manera sí me repercutió, pero como quiera que sea, de todos modos, nosotros como varones estamos nosotros capacitados para resistir eso. Es una situación que Dios puso y es una construcción que desde el inicio lo hizo Dios con el hombre. Por eso la autoridad tiene sus principios, la autoridad tiene sus definiciones y la autoridad debe de ser ejercida para poder definir una dirección correcta en la familia también. ¿Qué es el valor de la autoridad? Porque también la autoridad tiene valores. ¿Qué es la dirección y qué es el valor de la autoridad? La autoridad directa es el poder y facultad de mandarse, obedecer un ejemplo a seguir. Podemos tener una figura que podemos formar. Realmente, por ejemplo, a los varones nos pasa mucho que nosotros tomamos como una autoridad o ejemplo a seguir al padre, a nuestro papá. Entonces, queremos muchas veces ser muy similares a él, pero de alguna manera Cristo nos dice que la autoridad debe de ser él y debemos de tener un reconocimiento. ¿Por qué razón? No porque no sea malo seguir a nuestro padre o los recuerdos de nuestro padre o la trayectoria de nuestro papá,
sino como ser humano tuvo sus equivocaciones y tuvo sus errores, por lo cual nuestros ojos, dice la Biblia, que no deben de estar puestos en el hombre, sino deben de estar puestos en Cristo, porque Cristo es perfecto, porque su autoridad fue perfecta y es perfecta, porque sus mandamientos son perfectos, porque sus estaturas que Él pone espiritualmente son perfectas, porque Él no tiene errores, porque Él mismo siendo Dios, aunque estuvo en el mundo y aunque convivió con la gente del mundo, el Señor no tuvo pecado y la Biblia dice que fue tentado en todo y no pecó. Entonces es una estructura perfecta y un pilar perfecto. A veces sí me he encontrado con gente, inclusive tengo un familiar, personalmente se los digo, tengo un familiar que heredó muchas cosas importantes de mi abuelo y heredó responsabilidades de trabajo de mi abuelo. Mi abuelo era contador público, pero como que trataba de ser como él. Entonces cayó en la parte o cae en la parte de que a veces inclusive imitar las mismas injusticias que mi abuelo cometió con sus hijos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la figura paterna que debemos de tomar, ya sea hombres o mujeres, por autoridad, debe de ser Yeshua, y esa es la autoridad lineal que debemos de seguir. La autoridad directa, como pusimos aquí, es el poder y la facultad de mandarse, obedecer, porque también autoridad conforma obediencia, y tener una persona, una figura a seguir para tener una estructura de seguimiento de lo que debemos hacer. También la autoridad se define en la autoridad moral. Se encarga de regir el comportamiento de la persona en lo privado, o sea, donde nadie la ve, en lo público, donde todo el mundo te ve, en la sociedad, donde tú te mueves y donde tú circulas, y en la vida, en todo lo que es tu general, de todo lo que es tu trayectoria de vida. Es importante que tengamos estos ejemplos bien definidos porque nos define como el ejercer el cristianismo de una manera correcta, de una manera directa, de una manera eficaz. ¿Qué es la autoridad espiritual? Le voy a pedir por favor a mi esposa si nos pueden leer esta parte de la autoridad espiritual porque es el tema donde vamos a entrar. Adelante. ¿Qué es autoridad espiritual? La autoridad espiritual es posesión única de la cabeza, Cristo. Esta autoridad es transmitida al cuerpo y a través del cuerpo en su unión orgánica en vida con la cabeza. El cristiano posee alguna medida de autoridad que le permite hacer lo que Dios quiere que él haga. Esta autoridad es una autoridad compartida del Señor Jesucristo, porque nosotros como cristianos somos sus representantes comisionados aquí en la tierra, actuando como su boca, manos y pies. Amén. Volvemos a la parte de arriba donde dice autoridad moral. En lo privado, por ejemplo, el comportamiento de una persona en lo privado debe de ser el mismo comportamiento de una persona en lo público. Sin embargo, la sociedad digamos que es cruel y es muy señaladora. Y esta parte nos impide muchas veces ejercer, porque podemos ser, por ejemplo, delante de los papás, muy rectos y nos sentamos a comer y estamos tranquilos, pero cuando vamos con los cuates, haga de cuenta que somos otro muy diferente. Yo creo que ha pasado en muchos lugares y todos, ¿no? En la sociedad también, porque la sociedad también te exige cierto término de conductas. Si tú te sales de esos parámetros de conductas, la misma sociedad te va a hacer un lado, o si tú te alineas a ciertas conductas, la misma sociedad te va a enderezar al mismo rol o al mismo camino de todos. En la vida también pasa lo mismo, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a ver que el Señor nos ve perfectamente bien en lo privado, en lo público, en la sociedad y en la vida, ya que nosotros somos sus representantes de Él en la tierra y nosotros representamos esa autoridad. Miren, por ejemplo, como pastor les puedo decir que he conocido también pastores o colegas de mi pastorado que fueron criticados grandemente por no predicar de traje cuando está en el púlpito de una congregación. Y aunque no tiene nada que ver, pero de repente, por ejemplo, se han querido subir con chanclas, se han querido subir con camiseta y se han querido subir de una manera, por decir así, desalineada. Sin embargo, no tiene nada de malo, pero nosotros tenemos que representar a alguien, tenemos que representar a Cristo, y Cristo decía la palabra que sus vestiduras eran finas
y eran de una sola hechura. Y quiero que sepan que en aquella época de Jesús, el tener una ropa de la clase de que Jesús no tenía era demasiado caro. Lo que a él nos corresponde decir que Jesús o Yeshua era una persona económicamente bien. Era una persona económicamente solvente y bastante bien, ya que se ha demostrado que Jesús no era pobre como nos lo enseñaron, sino era un empresario porque tenía una empresa de carpintería. Y en aquel entonces la carpintería, siendo ejercida correctamente, era perfectamente bien pagada, puesto que José, el padre no biológico de Jesús, pero el padre espiritual, esposo de María, era un hombre que le fabricaba muebles, por ejemplo, al reino, al rey Herodes, que en aquel entonces, o sea, tenía un negocio fuerte, era un empresario que tenía trabajadores. Y la religión lo que nos ha mostrado en el tiempo es que Jesús era muy pobre y que la carpintería que él ejercía era una carpintería pobre, y no es así, puesto que cuando José muere, sí, no se escucha. Regrésate 2 minutos, que fue lo que Ok. más o menos escuchamos. No se preocupen, no se preocupen. Mira, vamos a rápidamente a la lección. Entonces, lo que les comentaba es que nosotros somos representantes de Yeshua en la tierra. Y les comentaba que en el ámbito que nosotros empezamos a conducirnos, que es la Biblia, que es la palabra, que es la presencia del Señor. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Nosotros tenemos que aplicar lo que dice aquí, aquí arriba en esta parte que les voy a señalar, que es en lo privado, en lo público, en la sociedad y en la vida, puesto que ahora que estamos en la presencia del Señor y ahora que estamos ejerciendo su palabra y la empezamos a conocer, no tenemos que comportarnos de la manera diferente. Por ejemplo, en los hombres es muy común que cuando estás con los cuates y cuando anda uno de chavo, pues ¿qué se da en el lenguaje? Pues los albures, ¿cierto o no es cierto? Sí, muy común. Muy común, y todo lo que hablas ya te lo malinterpretaron y mejor te terminas callando porque ya saliste bailado, ¿no? Como dice el dicho, ¿verdad? Pero nosotros cuando empezamos a conocer la palabra del Señor, empezamos a notar, porque el Espíritu nos empieza a revelar, que esta parte viene siendo no correcta delante de Dios, y por lo tanto el Espíritu Santo nos empieza a redarguir y empezamos a modificar el lenguaje, a tal manera que empezamos a detectar que lo que antes era divertido o correcto en lenguaje ya no lo es, porque el Espíritu de Dios ejerce sobre nosotros autoridad y dominio, y empezamos nosotros a reconocer el pecado, que a veces el pecado puede ser tan atractivo y tan aparentemente muy bueno y muy jugoso, que era lo que estábamos acostumbrados a hacer. En lo particular, por ejemplo, yo he hablado con amigos de repente, y de repente los amigos todavía siguen en la doble sentido, y sí les entiendo, perfectamente bien les entiendo, porque te acostumbras muchos años, hace muchísimos años cuando era uno chavo, pero ya no puedes hacer lo mismo. Ya no puedes tener lo mismo porque simplemente no te sale, porque con el tiempo el Señor ha cambiado el lenguaje, ha cambiado la manera de expresarte. Entonces, esto viene desde lo privado, porque tú también en lo privado, dice el Señor, que cerrada la puerta, tú entras en oración y entras en intimidad. Y el Señor va transformando tu vida. Cuando tú sales a lo público, de la puerta de tu casa por afuera, empiezas a ser diferente, y a veces terminas no encajando en la sociedad o en la vida, porque ya la forma de vida y la forma del estilo de vivir ya no es el mismo. Cambia. Todo el entorno cambia con la palabra del Señor. Como nos acaba de leer mi esposa. Pero antes de esto, por ejemplo, que les decía, que no me escucharon ahí, ya me escuchan ahorita todavía, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Que yo he tenido amigos, colegas pastores, que han sido criticados por tratar de subirse a predicar con chanclas, con pantalón de mezclilla y con playera. ¿Y cuál ha sido la crítica? Que se supone que nosotros debemos de tener una vestimenta más ad hoc o más adecuada para representar a Jesús, a Yeshua. ¿Por qué razón? Porque también ellos argumentan que, pues, ¿cuál era el problema? Si uno
quería estar cómodo y predicar así cuál era el problema. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer una responsabilidad con Yeshua, porque el Señor, cuando anduvo aquí en la tierra, la palabra dice que Él tenía sus vestiduras muy finas y era de una sola hechura. En aquellos tiempos, tener ropa de una sola hechura era de gente rica, no de gente pobre, sino de gente rica. Tan es así que cuando el Señor estaba en la cruz, los mismos soldados abajo estaban echándose a la suerte las ropas, por dos razones. Porque la ropa de Yeshua era muy cara, era ropa fina, era muy cara, y porque ellos creían que el poder estaba en el manto, estaba en la ropa, no en él. Entonces ellos querían echarse a la suerte para ganarse la ropa que era cara y aparte pues para ver si era milagrosa o podía hacer muchas cosas diferentes o tener ese poder. Lo cual quiere decir que no es cierto, pero nosotros como representantes e inclusive por experiencia propia, por ejemplo, también tengo familiares que tienen hijos y se visten muy X, o sea, pues siempre andan con short y con playera y los hijos andan igual. ¿Por qué razón? Porque así ven al papá. Nosotros tenemos que también como varones ejercer una parte importante de que los hijos nos vean bien vestidos. Los nietos inclusive en su casa pues también nos vean bien vestidos porque eso es un ejemplo que les va a dar a ellos. Ese es un ejemplo que siempre se les va a quedar grabado. Ejemplo a seguir, yo a mi abuelo en lo personal siempre lo vi de traje. A mi papá no lo llegué a ver de traje muchas veces, pero mi papá siempre andaba muy bien vestido, utilizaba saco, utilizaba muy bien, o andaba muy bien vestido. Pero mi abuelo, por ejemplo, la imagen que yo tengo de él es que siempre andaba de traje, mi abuelo. Entonces, es algo que a mí se me quedó grabado, porque también igual, como todo adolescente, me pudo haber entrado a la maña de andar como hippie. Y un tiempo, unos meses anduve en la prepa con chanclas, pero la verdad, pues no era mi estilo, ¿no? Era el estilo de los cuates, no mi estilo. Pero el tener una autoridad como Yeshua nos ejerce a nosotros una autoridad y a su vez nosotros nos ejercemos con los hijos y lo ejercemos con los nietos, ¿sí? Entonces, como leyó mi esposa aquí abajo, ¿qué es la autoridad espiritual? Que es la que Yeshua nos está formando a nosotros. Como lo leyó mi esposa, es la autoridad espiritual, es posesión única de la cabeza. Cristo, que ahorita vamos a leer Mateo 28, 18 y Efesios 1 del 22 al 23, dice, esta autoridad es transmitida al cuerpo a través del cuerpo en su unión orgánica en la vida con la cabeza. Quiere decir que Yeshua ejerce autoridad y ejerce dominio obsequiado a nosotros para que nosotros lo ejerzamos como hijos de Dios en la congregación, en la iglesia o en la casa. Más adelante nos dice también en Mateo 28, capítulo 18 y 20, que solamente voy a poner el 18 aquí en la versión de Dios habla hoy, cómo es esta parte que Jesús adquiere esta autoridad. Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, se acercó a sus discípulos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quiere decir que el Padre le dio la autoridad a Jesús, a Cristo, para ejercer todo el ministerio que necesitaba en los 3 años que estuvo en la tierra y a una autoridad para ir a la cruz, porque el Señor tuvo que tener autoridad para ir a la cruz. Y a su vez, esa autoridad nos la obsequia a nosotros cuando se la quita el enemigo, y porque el enemigo le robó la autoridad a Adán cuando los engañó en el Edén, y Jesús vino a quitar la autoridad al diablo, al enemigo. En Efesios, vamos a ver aquí la parte de Efesios, aquí está. Nos dice lo siguiente, ese es un comentario personal y aquí dice, aquí vemos que en el primero en recibir esta autoridad es Yeshua, que es Cristo, y a su vez él la delega a todo el cuerpo cuando les dice en el versículo siguiente, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Esta autoridad no la derrama a nosotros, es un regalo que él nos dio, es una autoridad que no nos pertenecía porque Adán se la entregó por engaño, se la entregó a Satanás. Satanás ejerció la autoridad miles de años, y Yeshua viene, predica el evangelio, le arrebata la autoridad en la cruz
y nos la entrega a nosotros para ejercerla. Y en Efesios capítulo 1, versículo 2 al 23, le voy a pedir a mi suegro si nos la puede alcanzar a leer ahí, por favor. Sí, Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo le dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Amén. Gracias, bro. Entonces quiere decir que cuando dice a su plenitud, dice a su perfección perfecta. En traducción es a la plenitud, es la perfección perfecta. En él no hay fallas. Por eso nosotros debemos de tener una autoridad conforme a Yeshua, conforme a Cristo, no conforme a nosotros, sino conforme a Cristo. Porque Él nos enseña cómo ejercer una autoridad en la iglesia, cómo ejercer una autoridad en la casa, cómo ejercer una autoridad en el trabajo, cómo ejercer una autoridad en la sociedad. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que tener una autoridad muy firme para que cuando vayamos al mundo y nos topemos con la gente del mundo, o sea, la gente que no conoce a Cristo, que tiene una manera de vivir no bien o no correcta, seamos nosotros quien impactemos a ellos y no ellos quien nos impacten a nosotros, y en vez de jalarlos a la presencia del Señor, ellos nos terminen otra vez jalando al mundo. Por eso nos enviste de una autoridad especial, para que nosotros vayamos por la gente al mundo cuando les dijo a los discípulos, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Fue una orden de autoridad que ejerció, y a su vez esa orden de autoridad la tenemos que pasar de padres a hijos para enseñarles esta parte. En Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, en la misma versión de Dios habla hoy, nos dice: y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, tomarán las manos sobre los enfermos, o pondrán más bien las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Esta es la autoridad que te otorga y que te delega. La autoridad para expulsar demonios. La autoridad para hablar nuevas lenguas, lenguas espirituales, lenguas que te permiten tener una comunicación directa con el Señor, no como estamos hablando ahorita, sino otro dialecto diferente que llega a suceder porque el Espíritu Santo es quien te da esa forma de hablar directa en oración, y esas te las vamos a enseñar un poco más adelante en unas lecciones más adelante para poder ver la manera de cómo hablar esas lenguas espirituales que existen y que en la Biblia están escritas, y que es una manera de comunicación directa, como cuando aquella persona se habla con ¿cómo se llama? Con esa forma de comunicación, seguro. ¿Cómo se llama el que es punteo? Es que utiliza la clave Morse. La clave Morse, exactamente. Ajá. La clave Morse es un dialecto directo, no muy conocido por mucha gente. O sea, no mucha gente la domina, vaya. Pero quien la domina es una manera directa de mandar mensajes secretos, de mandar mensajes directos que el enemigo a veces no puede interpretar. Entonces, la manera de hablar en lenguas espirituales es una manera diferente. Ahora, también la manera de hablar en lenguas es la lengua que empezamos a hablar nosotros, la lengua que ya no es del mundo, sino la lengua que es de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Dice aquí que también tomaremos las serpientes en las manos y no nos pasará nada. No nada más se traduce a las víboras o las serpientes que puedas agarrar físicamente, sino a las personas que ejercen una situación como de serpiente, o sea, que son malas, que son malignas, que no nos dañarán con lo que digan, que no nos dañarán con lo que hagan. También se refiere a eso. Y si beben algo venenoso, o sea, si nosotros llegamos a ingerir inclusive hasta algo diferente, estamos cuidados por Dios. Estamos cuidados por Dios. Pero también el tomar algo venenoso es precisamente el chisme, la bulla, los albures, todo ese tipo de cosas de lenguajes que son los que entran. El Señor dijo en su palabra, no es lo que entra lo que contamina al hombre,
sino lo que sale de lo que sale de su boca es lo que contamina al hombre. Además dice aquí, no les hará un daño ni el veneno tampoco. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esa es una autoridad que tienes y que tenemos actualmente. Inclusive, por ejemplo, yo he dado testimonio y mi esposa también, que mi esposa ha orado por mí cuando me he sentido enfermo y he sanado. ¿Por qué razón? Porque ella también tiene ese don, como lo tenemos todos, pero hay gente que lo desarrolla más. Es como las profesiones, vaya, voy a explicar de esta manera muy burda. Es como las profesiones. Si quieres construir una carretera, pues le llamo al ingeniero como mi suegro. Si queremos un contabilidad, pues le llamas a un contador. Si queremos una persona que dirija una empresa, pues le llamamos a una persona de administrador de empresas. En el reino de los cielos es también muy parecido. Tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, ujieres, maestros. Tenemos gente en los ministerios de la iglesia. ¿Y esta gente de los ministerios de la iglesia puede ejercer todos los ministerios? Sí, pero siempre y cuando la entrega sea total para poder hacerlo. Y luego, ¿por qué la autoridad se ejerce con amor, con responsabilidad, con respeto y no dañando a los que te aman? La autoridad es camino y dirección. Amén. Pero vamos a ver un ejemplo de autoridad que nosotros podemos y ya tenemos, pero no lo sabemos. Y esto nos lo da Jesús en el siguiente video que vamos a tener. Porque fueron 2 semanas de que no nos conectamos. Y en mi corazón sí estaba esa parte de decir, híjole, pues ni mis suegros, ni Rafa, ni su esposa, y quien de repente se conecta, pues tampoco han recibido. Y la preocupación estaba, pero con la situación que sucedió con lo de mi esposa, pues no hubo de otra, o sea, no hubo de otra, ¿no? Lo pude haber yo hecho también en el hospital y pude haber yo hecho la parte de predicar, pero en alguna manera lo que mi esposa necesitaba en ese momento era directamente ella estar recibiendo. Inclusive ahí estuvimos orando, estuvimos pidiendo, estuvimos teniendo enseñanza. Y esa parte también ayuda a fortalecerse. No te estamos escuchando, como que se fue tu volumen. Ok, entonces les decía, como experiencia personal y como testimonio, que yo en lo personal voy a dar, pero también me gustaría que mi esposa diera ese testimonio, ¿sí? Que mi esposa pueda dar ese testimonio, es que nosotros dentro de todo vimos como lo particular muchas cosas alrededor no muy buenas. En todo nuestro alrededor estuvo difícil, pero sin embargo llegó un momento en que mi esposa y yo empezamos a platicarnos y empezamos a decir, el único que nos va a sacar de toda esta situación, incluyendo tu salud, es Dios. Entonces, dentro de las situaciones difíciles o lo que ella estaba pasando, empezamos nosotros a orar y empezamos a clamar. Empezamos a orar muy fuerte y vimos el cambio que a pesar de que lo que todo se veía mal, empezamos a ver victoria delante en ella, victoria en todo lo demás, a tal grado que pues aquí está mi esposa y aquí la situación salió, gracias a Dios, dentro de todo, dentro de las posibilidades que en ese momento se tenían. No sé si tú quieres decir algo. Pues sí, eso por la parte que pues el dinero justo que teníamos fue tal cual lo que nos pidieron, o sea, y tabulando con honorarios de Seguros Monterrey, que el ginecólogo haya puesto un diagnóstico que no lo hubiera cubierto, o sea, muchas cosas que pues igual y sí estuvo un poco tenso, pero pues salió ahí la situación. Claro, ese dinero pues estaba destinado para lo del parto de María Lía, pero o que no lo hubiera cubierto, ¿no? O sea, porque si no, pues hubieran sido 52,000 pesos, ¿no? Si no hubiera sido cubierto por el seguro, pues sí estuvimos pues orando y todo ahí en el hospital, a como podía, pero sí lo estuvimos haciendo. ¿Algo que quieran comentar sobre de la enseñanza que vimos el día de hoy? Pues con relación a lo que comentaste en lo relativo al capítulo de hoy,
pues sí, es verdaderamente, hay que tener la fuerza necesaria, como lo está estableciendo Dios, pues hay que agarrar la autoridad para, más bien, esperar que la autoridad de Dios se ejerza para poder salir adelante, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Ok. ¿Suegra, algún comentario que tenga? Pues la verdad no, ¿cómo te diré? No sé Pues, explicar. sé que la autoridad de Dios fue la que hizo que ustedes estuvieran dentro de lo que los márgenes tenían ya limitados. Sí. Ciertamente, ahí es en donde se ve lo que Dios quiere, pues. En realidad, hay muchas situaciones difíciles y orar por esas situaciones difíciles y solicitarle a Dios que su autoridad entre en funciones es lo que hace que recibamos ese apoyo con la autoridad de Dios. Así es Ok. como ustedes recibieron esa situación de beneficio, de ayuda, de apoyo para limitar que los gastos estuvieran dentro de lo que ustedes podrían ejercer. De hecho, a mí me pareció pues cosa, ¿cómo podríamos decir? Pues como cosa de no creerse de que les entregaron ese dinero en el momento preciso, sin saber que iba a haber esa dificultad. Así es. Pues se pudo protegerlo del parto y además quedó, por lo que escuché, les entregaron una cantidad un poco mayor a la que ustedes pensaban que podía haber sido. Sí. Y fue suficiente para cubrir la dificultad con límites, pero suficientes para salir adelante. Esto es lo que podría decirse, pues no es un milagro, más bien es un pedir a Dios que ejerza su autoridad, Sí. donde vemos que la tiene y Él establece que se hagan las cosas tal cual. Así es, efectivamente. Y todavía se quedó pagado el parto de María Liz. Sí, lo único que nos va a faltar son uno de los honorarios, ¿no? Pero pudimos salir de esto. Pues ahora sí que pues como se dice, realmente, ¿no? Proveerá. Así es, efectivamente. Pues sí. con- Bueno, pues seguir bien. Ay, sí, que sigas bien, sí, María Lía, Marta María.